La mayoría de la gente va a escuchar México manda ayuda a Cuba y va a pensar que es un gesto humanitario más, algo simbólico, algo que dura un ciclo de noticias y se olvida. Pero si tú te quedas solo con esa frase, no estás viendo el tablero completo, porque lo que está pasando en estas horas no se trata solo de comida, medicinas o combustible, se trata de una prueba de poder. Un experimento a cielo abierto para responder una pregunta que Washington lleva décadas evitando en voz alta. ¿Qué pasa el día que un país clave de América Latina decide que ya no acepta presión automática cuando el tema es Cuba? Y lo más delicado es que esta vez el choque no se está construyendo con discursos largos ni con cumbres diplomáticas. Se está construyendo con decisiones rápidas, con señales públicas, con amenazas económicas y con un elemento que siempre cambia todo cuando aparece en la ecuación: el mar. Mira la secuencia, porque aquí está la clave. Primero, desde finales de enero, la Casa Blanca anunció un giro duro con un decreto que declara una emergencia nacional respecto a Cuba y abre un mecanismo para imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla, directa o indirectamente. Eso no es una advertencia genérica, es un instrumento para obligarte a elegir bando con un costo inmediato. No es te criticamos, es te cobramos. Y cuando tú entiendes eso, entiendes por qué México no puede responder como si fuera un simple desacuerdo político. Porque México no solo está en el mapa de América Latina, está pegado a la mayor economía del mundo. Y cualquier escalada arancelaria real se siente en la calle, en el empleo, en las exportaciones, en el tipo de cambio, en todo. Segundo, en los últimos días, Claudia Sheinbaum ha endurecido el tono en un punto específico. La ayuda humanitaria a Cuba no se va a congelar por presión externa. Y al mismo tiempo, México busca rutas diplomáticas para destrabar el tema energético sin provocar un golpe económico directo contra su propio país. Esa combinación es importante porque te muestra que México está intentando caminar sobre un cable. Por un lado, mantener un principio histórico, no intervención, autodeterminación, cooperación, y por otro, no caer en una guerra comercial que Trump podría usar como arma política interna. Y aquí viene lo que cambia la temperatura del asunto. Cuando una presión económica se vuelve demasiado explícita, siempre aparece la tentación de responder con algo que no sea solo un comunicado, algo que deje claro que no estás pidiendo permiso. Por eso esta historia no se entiende con una sola palabra como apoyo o desafío. Se entiende con la lógica de la coerción. Trump no necesita invadir nada para apretar. Le basta con crear incertidumbre y poner un precio. Y México no necesita anunciar una alianza militar para mandar un mensaje. Le basta con demostrar voluntad, con mover piezas, con dejar claro que hay líneas que no se negocian. Y aquí es donde la conversación se está poniendo incómoda para todos, incluso para gente que no simpatiza con Cuba. El precedente. Porque si el mecanismo de castigo arancelario se normaliza, mañana no será Cuba. Mañana será cualquier tema donde Washington quiera disciplina regional. Y si la respuesta mexicana logra sostenerse, otros países van a mirar y van a aprender. Ahora, hay algo que tienes que separar con cuidado, porque aquí es donde nace el caos informativo. Una cosa es lo confirmado públicamente. El decreto estadounidense existe, el marco para aranceles existe, y Sheinbaum ha dicho que México planea enviar ayuda humanitaria, incluso con plazos concretos, mientras se exploran vías diplomáticas para el tema del combustible. Otra cosa son las versiones que circulan en redes y en ciertos espacios políticos que ya lo están pintando como un choque naval inminente, como si estuviéramos a minutos de un bloqueo en el Golfo. Y aquí es donde tú, si quieres hacer análisis serio y a la vez mantener tensión narrativa, tienes que jugar inteligente, no vender como hecho lo que aún no tiene confirmación oficial, pero tampoco ignorar por qué esos rumores aparecen justo ahora. Porque los rumores no nacen del aire, nacen cuando hay un incentivo para creerlos. Y hoy hay un incentivo enorme. Si Washington está diciendo, puedo castigarte por ayudar a Cuba, entonces la pregunta natural es, ¿qué pasa si México decide ayudar de forma visible, pública, imposible de ocultar?
Y cuando esa pregunta llega, el siguiente escalón siempre es el mismo: el transporte. No puedes ayudar a gran escala sin rutas. No puedes sostener alimentos, medicinas o componentes energéticos sin logística. Y en logística, tarde o temprano, aparece el mar. Y cuando aparece el mar, aparece el concepto que asusta a todos aunque casi nadie lo diga: interdicción, inspección, retención, bloqueo de facto. Llámalo como quieras. El punto es que un barco detenido no es un debate teórico, es una imagen, y una imagen puede quemar una negociación completa en una tarde. Entonces, lo que está en juego no es solo ¿llega ayuda a Cuba? Lo que está en juego es quién define el límite de lo aceptable en el Caribe. Estados Unidos ha vivido durante décadas con la idea de que el hemisferio es su zona de seguridad extendida, y México, históricamente, ha sido cuidadoso con no provocar choques directos en el plano militar. Pero el mundo de 2026 no es el de hace 20 años. La energía se volvió un arma. Las cadenas de suministro se volvieron un arma. Los aranceles se volvieron un arma. Y cuando alguien convierte lo económico en una palanca, la respuesta natural del otro lado es buscar algo que no se pueda sancionar tan fácil: legitimidad moral, apoyo regional, derecho internacional y sí, demostraciones de capacidad. Aquí es donde el tema Cuba se convierte en un espejo. Para Washington, Cuba sigue siendo el símbolo perfecto para justificar seguridad nacional, amenaza, emergencia. Para México, Cuba funciona como símbolo de soberanía regional y de política exterior independiente. Y para la audiencia, para la gente que lo ve desde fuera, Cuba se vuelve el campo de batalla narrativo donde cada bando intenta demostrar algo más grande que la isla. Trump quiere demostrar control. Sheinbaum quiere demostrar autonomía. Y otros países quieren ver quién paga el precio cuando se cruza una línea. Pero lo que no se está diciendo lo suficiente es esto: la presión no es solo contra México, es contra cualquiera que se atreva a cubrir el hueco energético de Cuba. Porque hoy Cuba enfrenta una crisis de combustible seria, con medidas internas de racionamiento y ajustes, y eso hace que cualquier envío tenga un valor político enorme. Un contenedor de medicinas es ayuda, un cargamento de combustible o componentes para una red eléctrica es supervivencia, y cuando un envío pasa de solidario a estratégico, cambia la respuesta. Ahí es cuando el lenguaje se endurece, cuando aparecen las amenazas de sanciones, cuando se activa el aparato de disuasión, aunque no lo llamen así. Y aquí viene la parte que define el pulso real. Trump no necesita disparar para escalar. Le basta con anunciar aranceles adicionales, con instruir a departamentos a identificar países proveedores, con abrir investigaciones, con retrasar permisos, con sembrar duda en mercados. Eso, en términos modernos, es una forma de bloqueo económico indirecto. Y si México quiere sostener la ayuda sin retroceder, necesita una estrategia que evite que todo se reduzca a México desafía, Estados Unidos castiga. Necesita convertirlo en México ayuda por razones humanitarias, Estados Unidos castiga por razones políticas. Esa diferencia narrativa puede parecer pequeña, pero en diplomacia te compra apoyo externo, te compra margen, te compra tiempo. Ahora, si tú estás escuchando versiones de que México ya firmó un acuerdo irrestricto con Cuba y que ya existe un centro de inteligencia conjunto y que ya hay modernización militar en marcha, lo responsable es tratarlo como lo que es hasta que haya documentos verificables. Una narrativa que algunos actores quieren instalar. Puede ser propaganda, puede ser filtración interesada, puede ser exageración, puede ser una mezcla de todo. ¿Por qué alguien querría instalar esa historia? Porque le da a cada lado una excusa. Si eres Washington, te conviene decir, no es ayuda humanitaria, es cooperación estratégica hostil, para justificar castigo. Si eres el bloque que apoya a México, te conviene decir, México ya no se va a arrodillar, para construir momentum regional. Y si eres un creador de contenido buscando clics, te conviene convertir cualquier movimiento en guerra inminente. Pero tú no quieres construir un canal sólido con humo. Tú quieres construirlo con tensión real,
con hechos verificables y con escenarios claros. Y te digo algo, la tensión real aquí es suficiente. No necesitas inventar una fragata en el Caribe para que esto sea grave, porque aún sin un solo barco escoltado, el choque ya existe. Existe en el mecanismo arancelario, existe en la definición de amenaza, existe en la decisión mexicana de no congelar ayuda humanitaria por presión, y existe en el cálculo de ambos lados. México sabe que una escalada arancelaria duele, pero también sabe que Trump no puede parecer débil frente a su base. Trump sabe que castigar a México puede darle puntos políticos, pero también sabe que empujar demasiado puede producir un efecto contrario, unidad regional, aumento de simpatía hacia México y una crisis en su propia frontera económica. Ese es el juego. Dos líderes con incentivos internos fuertes, jugando en un tema donde nadie quiere retroceder públicamente. Así que vamos al corazón. ¿Qué puede pasar en las próximas horas y días en términos reales, sin fantasías? Escenario 1. El más probable si hay asesores fríos en la sala. Washington intensifica presión económica y burocrática, pero evita cualquier acción naval visible que pueda convertirse en un símbolo mundial. En este escenario, verías anuncios de evaluación de aranceles, amenazas escalonadas, sanciones selectivas, y una campaña mediática para pintar la ayuda como apoyo al régimen. México responde con diplomacia pública, envía ayuda humanitaria, evita hablar de combustible en términos absolutos y busca ventanas legales y humanitarias para sostener el apoyo sin provocar el golpe máximo. Escenario 2. El escenario de la guerra psicológica. No hay interdicción directa, pero sí señales de fuerza, patrullajes, sobrevuelos, declaraciones duras, filtraciones y un mensaje constante de «te estamos mirando». El objetivo sería disuadir sin tocar, que México sienta el aliento en la nuca, que empresas, navieras y aseguradoras se asusten por sí solas, porque muchas veces no necesitas detener un barco, solo necesitas que el riesgo suba lo suficiente para que el mercado se autocensure. Escenario 3. El escenario del acuerdo silencioso. Este es el que nadie anuncia, pero el que históricamente aparece cuando el costo de escalar es demasiado alto. México mantiene ayuda humanitaria visible. Washington baja el tono para no quedar como villano. Y el tema energético se mueve por canales discretos, con calendarios, con condiciones, con pausas técnicas. En público se gritan, en privado se acomodan. ¿Por qué este escenario es posible? Porque ambos tienen mucho que perder si esto se convierte en choque frontal prolongado, cadenas de suministro, inversión, estabilidad interna y, en el caso de Estados Unidos, el riesgo de que el asunto se vuelva un símbolo de imperio castigando ayuda humanitaria en plena era de redes y narrativas. Y luego está el escenario 4, el peligroso, el de la mala lectura, el de la provocación, el de un funcionario secundario que se pasa de la línea, el de una acción que alguien interpreta como humillación. En este escenario, un gesto pequeño puede crear una escalada grande, no porque alguien quiera guerra, sino porque alguien no quiere verse débil. Y ese es el verdadero riesgo cuando mezclas aranceles con orgullo nacional. La lógica deja de ser económica y se vuelve emocional. Ahora, ¿por qué esto tiene un impacto global si, en apariencia, es solo Caribe? Porque el mundo está observando el precedente. Si Estados Unidos puede imponer aranceles por el simple hecho de que un tercer país suministre petróleo a otro, eso redefine el concepto de comercio neutral en el orden internacional. Y si un socio comercial tan integrado como México decide resistir públicamente esa presión, eso también redefine el concepto de dependencia. No es casualidad que muchos gobiernos estén midiendo sus palabras. Nadie quiere quedar atrapado en una disputa entre el mercado más grande del mundo y un actor regional que está ganando peso político, pero todos quieren aprender del resultado. Y aquí viene la parte más interesante, lo que mucha gente no está viendo. Para México, esto también es una apuesta interna, no solo externa. Es una señal a su propia base política, a su región, a su historia diplomática. Es decir, no nos van a dictar. Y cuando un gobierno elige esa postura, retirarla después cuesta el doble. Porque si retrocedes, no solo pierdes afuera, pierdes adentro, pierdes credibilidad, pierdes autoridad. Por eso, estos primeros movimientos importan tanto, porque establecen un estándar de firmeza,
que luego es difícil bajar sin pagar un precio. Entonces, si tú quieres saber qué tan cerca está esto de convertirse en algo mayor, olvídate por un momento de los titulares exagerados y mira los indicadores reales. 1. Si aparecen guías formales de implementación del mecanismo de aranceles y si se menciona explícitamente a México como proveedor. 2. Si Pemex o autoridades mexicanas confirman pausas, reanudaciones o cambios de ruta en envíos energéticos. 3. Si la Casa Blanca empieza a usar lenguaje más duro que aranceles y pasa a hablar de interdicción, seguridad marítima o acciones para impedir. 4. Si México empieza a hablar menos de ayuda humanitaria y más de interés nacional en el Caribe. Ese cambio de lenguaje sería una señal de endurecimiento real. Y 5. Si empiezan a surgir confirmaciones verificables, no rumores, de movimientos navales o escoltas, porque ahí sí el juego cambia de nivel. Y te lo digo así, hoy la mayor batalla no está en el agua, está en la legitimidad. Trump quiere encuadrarlo como amenaza, Sheinbaum quiere encuadrarlo como ayuda y soberanía, y el bando que gane esa batalla narrativa va a tener más margen para el siguiente movimiento. Si Washington logra convencer a suficiente gente de que esto es apoyo estratégico a un adversario, tendrá justificación para castigar. Si México logra convencer a suficiente gente de que esto es humanitario y soberano, Washington pagará el costo reputacional de castigar. Ese es el choque real. Así que cuando tú veas a gente gritando bloqueo, guerra, ultimátum, no te dejes arrastrar por la espuma. La historia grande es más fría y por eso más peligrosa. Estados Unidos está probando un nuevo tipo de presión comercial con justificación de seguridad nacional, y México está probando hasta dónde puede sostener una política exterior autónoma sin que le rompan el motor económico. Cuba es el punto de fricción, sí, pero el objetivo real es el control del precedente. Y ahora viene la pregunta que define todo. ¿Qué hará Trump si el mundo empieza a ver su presión como castigo a ayuda humanitaria? Si él dobla la apuesta con más aranceles, puede golpear a México, pero también puede acelerar una reacción regional y abrir un conflicto comercial que encarece energía, altera cadenas y mete ruido en su propia economía. Si él baja el tono y deja pasar ayuda, su base lo acusa de debilidad. Por eso esta crisis es tan intensa, porque ambas opciones tienen costo. Y cuando un líder enfrenta dos malas opciones, a veces elige la tercera, la más peligrosa, la que crea espectáculo, la que cambia el tema, la que busca una victoria rápida aunque el riesgo sea mayor. Por eso, lo que pase con los próximos anuncios va a importar más que cualquier rumor. La decisión no se va a sentir primero con un disparo, se va a sentir con un papel, con una guía, con un arancel, con una sanción, con un lenguaje nuevo en un comunicado. Y si tú estás siguiendo esto para entender el futuro de la región, quédate con esta idea. Estamos viendo el ensayo de un mundo donde los aranceles ya no son solo economía, son geopolítica pura. Y el día que un país como México decide aguantar la presión en un tema simbólico como Cuba, no solo está ayudando a Cuba, está mandando un mensaje sobre el tipo de América que quiere construir. Así que aquí está lo que te pido, no te quedes con el show. Mira las señales, mira el lenguaje, mira los documentos, mira si esto se vuelve una guerra comercial abierta o si se canaliza por diplomacia. Y sobre todo, mira si otros países empiezan a alinearse, aunque sea con frases pequeñas, aunque sea con silencios estratégicos, porque si algo están haciendo aquí, no es una anécdota, es una línea de tiempo nueva. Y cuando una línea de tiempo nueva se abre en política, suele cerrarse con un hecho que nadie esperaba, en el momento menos cómodo, cuando todos ya estaban convencidos de que no pasaría nada.